Segunda conversación. Estableciendo un lenguaje común para hablar de equidad de género. Qué bonito estar en la costa de Quintana Roo, Felipe. Me encanta el olor a mar y a pescado frito. Sí, ¿verdad? Además, aquí hay muchos proyectos muy importantes del PPD. Hay cooperativas de pescadores y también de mujeres que hacen artesanías con los productos de la costa y del mar. Ayer conversábamos sobre la importancia de hablar de la desigualdad de género en la península de Yucatán, y yo estoy de acuerdo con que hay que hablar más de esto entre todas las personas que integran las organizaciones y cooperativas, así como en los pueblos, en las ciudades y hasta en la playa. Pero te tengo que confesar que a veces me confundo, Cecil. Las palabras que se usan no son siempre tan fáciles de entender. Sí, te entiendo, Felipe. A veces suenan muy complicadas, pero en realidad no son tan difíciles. Creo que, como jóvenes a los que les importa la equidad de género, es nuestra responsabilidad estudiar un poco qué significan esos conceptos y luego acordar un lenguaje claro y sencillo para hablar del tema. ¿Qué te parece? Dale. Bueno, ¿por dónde empezamos? Yo creo que si queremos hablar de desigualdad y de equidad de género, hay que empezar entendiendo muy bien qué es el género. Así es, creo que una forma sencilla de entenderlo es a partir de su relación con el concepto de sexo. El sexo de una persona es el conjunto de características físicas con las que esa persona nace. Dado que el ser humano es un animal, puede ser macho o hembra, lo que en nuestra sociedad corresponde a nacer hombre o mujer. O sea, los genitales. Pene para los hombres y vulva para las mujeres. Lo que se ve a simple vista, ¿no? Pero que también tiene que ver con los órganos reproductivos, las características genéticas y hormonales de las personas. Entonces estamos de acuerdo con que en las sociedades humanas la diferencia en el cuerpo de una persona recién nacida se clasifica inmediatamente en dos opciones, hombre o mujer. Y muchas veces se piensa que además son polos opuestos, o si no, complementarios. Aunque hay personas que tienen características físicas de ambos sexos, y se les conoce como intersexuales. Sí, pero incluso a los bebés intersexuales cuando nacen se les trata de imponer que sean hombres o mujeres sin saber cómo se van a desarrollar o cómo se van a sentir cuando crezcan. Esto es porque el sexo tiene una grandísima importancia en nuestras sociedades, incluso desde mucho antes del nacimiento. Seguro has visto cómo la mamá y el papá anhelan saber el sexo del bebé para poder decidir qué color de ropa o qué tipo de juguetes comprar. Ahí es donde entra el género. El sexo de la niña o niño, o el que se le asigna a un bebé intersexual, va a determinar cómo será vista o visto por las demás personas y cómo se le va a tratar. Además, influirá mucho en sus actividades, decisiones y oportunidades a lo largo de su vida. Todo eso es por el género. Si checas el capítulo 3 del manual, dice que el género es ese conjunto de ideas, prácticas y creencias que la sociedad le asigna a las personas solo por identificarlas como hombres o mujeres. Por eso, mientras crecemos, nos enseñan una serie de reglas y de ideas sobre cómo debemos ser y comportarnos. En palabras simples, el sexo es la parte biológica y el género son las ideas sociales o culturales de lo que debe ser, hacer y sentir una mujer o un hombre. Esto puede cambiar dependiendo del lugar y el momento en el que nacemos y de nuestra familia. Pero si te fijas, la forma en la que se trata a hombres y mujeres tiene muchas cosas en común en todas partes. Exacto, eso pasa porque se han creado estereotipos y reglas para cada género. Un estereotipo es una idea generalizada sobre una persona o grupo de personas. Normalmente se cree que todas las personas que pertenecen a un mismo grupo son iguales y no existen las diversidades entre ellas. Por ejemplo, se dice que las mujeres son femeninas y que lo femenino significa que todas somos frágiles, débiles, sumisas, dependientes, celosas, que somos buenas para cuidar a los demás y tenemos instinto materno y no sé qué tantas cosas más que ya me tienen harta. Yo ni soy sumisa ni tengo instinto materno. Lo sé, Cecil, yo te conozco y estoy de acuerdo contigo. También me molesta que la gente piense así de las mujeres. Y ¿sabes? También las ideas que se tienen de los hombres pueden ser muy dañinas.
El estereotipo que se nos impone a los hombres está relacionado con lo masculino, que dice que no tenemos sentimientos, no lloramos, que debemos de ser los únicos que trabajan, que somos violentos, mujeriegos, y todo eso tampoco es cierto. Sí, Felipe, es injusto. No todas somos así, ni todos ustedes son de esas maneras. Pero lo peor no es nada más que existan estereotipos, sino que esas ideas generales crean lo que se conoce como roles de género. ¿Lo has escuchado? En el manual se dice que un rol es el papel o función que juega una persona dentro de la sociedad basado en valores, ideas, creencias y costumbres. El rol determina el tipo de actividades que esta persona debe desarrollar en su vida y en su comunidad. Yo lo entiendo como las expectativas que la sociedad tiene hacia las mujeres y los hombres y que te inculcan desde la niñez. O sea que, por ejemplo, si el estereotipo es que las mujeres son pacientes, buenas, cuidadosas, el rol de género es que deben ser las encargadas de cuidar de la salud, la alimentación y bienestar de su familia, casi completamente solas, sin compartir la obligación con los hombres. A ver, ¿cuáles crees que son los roles que se le han asignado a los hombres? Pues que deben ser los que salen a trabajar, los jefes del hogar, pero también los líderes de la comunidad. Que tenemos que participar, opinar, resolver los problemas, conquistar a las muchachas. Y si no lo haces, las personas piensan que eres poco hombre o menos hombre. Claro, creo que eso pasa porque la sociedad nos enseña estos roles desde pequeñas y pequeños y hasta cierto punto nos obliga a cumplirlos. Estos papeles o funciones se vuelven mandatos de género, o sea, órdenes para las mujeres y los hombres. Si alguien se rebela y no cumple con sus roles, es muy posible que la sociedad en conjunto lo vea mal, se le juzgue, se le discrimine o se le excluya, para tratar de hacer que cumpla con lo tradicional o lo esperado. Sí, y eso pasa muy frecuentemente. Lo veo en mi familia, entre mis amistades, en el pueblo, en la ciudad. Y me impresiona porque el género del que hablábamos está tan presente que no importa dónde estemos. Reglamenta la división del trabajo, el tiempo libre, las tareas del hogar. Se encuentra en todos los ámbitos de nuestra vida, desde las emociones, la sexualidad, hasta la vida pública. Ahora veo que muchas de las cosas que antes pensaba que eran naturales o normales de las mujeres o de los hombres son en realidad ideas sociales que muchas veces no elegimos nosotros. No nacemos con ellas. Tienen que ver con lo que el género define y dicta sobre lo que debemos ser. Así es, el género no es biológico ni natural, no nacemos con él, sino que se aprende a lo largo de la vida. Por ejemplo, el comportamiento masculino que se le relaciona con la dominación, el control, el poder, la violencia y el liderazgo no es natural, sino que es resultado de la construcción de los géneros. La idea de que las mujeres son sumisas, gentiles o sensibles también es una generalización. Por eso también vemos que hay personas que no cumplen con estos estereotipos. Pues sí, yo veo que existen muchas formas de ser hombres y mujeres más allá de lo típico o lo tradicional. En el fondo, todas y todos podemos ser el tipo de mujer u hombre que nos haga más felices. Por eso hay que detenernos a pensar los roles que nos han impuesto. Mira, a mi hermana Rocío, mi familia no le permite trabajar en la cooperativa de miel porque dicen que debe cumplir con muchas responsabilidades en el hogar y yo veo que eso la pone muy triste. He pensado que voy a cooperar más en la casa para que ella pueda tener otras actividades. Qué bueno, Felipe. Hay mujeres como yo que no les gusta el plan de ser madres y amas de casa, sino que prefieren trabajar, viajar y vivir solas. A veces pienso, ¿qué pensará la gente del pueblo de mí? Me daría mucha tristeza si no me entienden, si me juzgaran o me rechazaran. Por suerte, mi mamá y mi papá me apoyan bastante. Hay que recordar que todas y todos tenemos derecho a elegir la vida que deseamos y, por lo tanto, también elegir los roles a los que nos dedicamos en la vida diaria. Por eso, hay que detenernos a pensar muy bien los dichosos roles tradicionales de hombres y mujeres. Hay que cuestionarlos y animarnos a decir a las demás personas lo que queremos ser y hacer, aunque a veces nos dé miedo o pena. Si queremos, podemos cambiar los roles de género o distribuirlos en la familia y en la comunidad, para que sean más igualitarios para todas y todos. Ay, Cecil, me dejaste pensando. Hay tantas maneras de ser hombres o mujeres para ser personas más libres y más felices. Eso me pone de muy buen humor. Por suerte así es, pero qué bueno que lo mencionas porque tiene que ver con otras palabritas muy importantes para hablar de la equidad de género. A ver,
Ya vimos qué es sexo, el género, los estereotipos y los roles de género. Ahora es importante que platiquemos un poco sobre qué es la identidad de género, la sexualidad y la diversidad sexual. Ok, ya vimos que el género se nos asigna o se impone desde que nacemos dependiendo de cómo se ve nuestro sexo biológico, y que ese género viene de la mano con algunos roles y mandatos de cómo deben ser las mujeres y cómo debemos ser los hombres. Es decir, cómo debemos vestirnos, cómo debemos actuar, qué actividades no corresponden, pero también hacia quiénes debemos sentir amor o atracción. Por ahí va la cosa, ¿no, Cecil? Sí, porque el género que nos asignan no siempre es igual a la identidad de género. O sea, cómo cada persona se siente, si se siente niña o niño, mujer u hombre, u otras opciones. Así una persona puede nacer con un cuerpo con características biológicas que son vistas como de mujer, pero puede sentirse y comportarse como un hombre. A estas personas se les llama transgénero. Hasta ahí me queda claro. Al nacer, nos asignan un género y puede ser que al crecer nos demos cuenta que no somos eso y nos sintamos diferentes. Lo entiendo. El sexo con el que nacemos no determina todas nuestras características sociales y psicológicas. Ya lo estábamos platicando antes. Los humanos somos seres muy complejos y diversos. Pero no vayas a confundir esto de la identidad de género con la sexualidad, ¿eh? La sexualidad son las emociones, deseos, conductas y prácticas relacionadas con la atracción sexual. Entre todo lo que abarca la sexualidad está la preferencia sexual, o sea, a quienes sentimos atracción, deseo o amor. Te entiendo. Si hablamos de sexualidad, hay muchas orientaciones o preferencias sexuales. Están las personas homosexuales, que se sienten atraídas por personas de su mismo sexo. Las personas bisexuales, a quienes les atraen ambos sexos. Las asexuales, que no sienten atracción sexual hacia otras personas. Las pansexuales, que sienten atracción hacia las personas sin importar su sexo o género. ¿Me falta alguna? Seguro que muchas más. Y es que existen muchas formas de expresar la sexualidad. Por eso se habla de diversidad sexual. Muy bien. Entonces, la identidad de género tiene que ver de qué género se siente cada quien, sin importar con qué sexo nació, ¿cierto? Y la diversidad sexual tiene que ver con hacia quienes sentimos atracción y amor. Creo que no es tan complicado. Yo tengo un amigo que se siente como hombre y le gustan los hombres. No te voy a decir su nombre porque no mucha gente sabe esto. Lo han golpeado, rechazado y una vez hasta le negaron un trabajo por su identidad de género y su orientación sexual. No me tienes que decir. Las personas con orientaciones sexuales diferentes a lo que se piensa que es lo típico viven muchas desigualdades y violencias que pueden llevarles a la depresión o hasta el suicidio. Por ello, es importante recordar que todas y todos tenemos los mismos derechos sin importar nuestra identidad de género y nuestra orientación sexual. Así es. Hay mucha gente luchando de formas muy valientes para que se les reconozcan los derechos a las personas de la diversidad de género y diversidad sexual. No hay que olvidar que reconocer nuestras diferencias y respetarnos también es parte de la lucha contra las desigualdades de género. A ver, Cecil, ¿qué pregunta tienes tú sobre estos temas de desigualdad de género? Un tema del que yo siempre estoy pensando es el de violencia de género. Cada vez que aprendo más me salen más preguntas. ¿Por qué mueren tantas mujeres en este país y en el mundo por el sencillo hecho de haber nacido con un sexo que se interpreta como mujer? ¿Por qué los hombres consideran que somos más débiles y que tienen derecho a abusar de nosotras? ¿Por qué nos tenemos que cuidar más que los hombres? ¿Por qué tenemos que caminar con tanta precaución por las noches y vivir con miedo? Creo que esta es la forma más injusta y brutal de la desigualdad de género. Bueno, he leído un poco para informarme. En el capítulo 3 del manual se explica que la violencia de género es cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, y hay varios tipos de violencia de género. La violencia puede pasar dentro de la familia o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor sea el marido, novio, exnovio o un familiar de la mujer agredida. Pero igual puede suceder en una comunidad o localidad y ser ejercida por un desconocido o hasta por las instituciones del Estado. También dice que va desde el maltrato físico, el abuso sexual o violación, el acoso, la tortura, la trata de personas o prostitución forzada, el secuestro, hasta el maltrato emocional. De verdad que ya entiendo por qué tienes tantas dudas, Cecil.
Esto es un mundo de formas de violencia. Mira, yo he aprendido que existen 4 tipos de violencia de género: la física, la sexual, la psicológica y la económica o patrimonial. Pero antes de explicarlas, te quiero decir, Felipe, que aunque yo pienso que los hombres también pueden vivir violencia, y a veces hasta los matan en mayor número que las mujeres, la violencia que viven ustedes no está influida principalmente por su género o por haber nacido hombres, sino por otros factores sociales como la guerra, el crimen y cosas de ese tipo. Sí, entiendo lo que dices. Yo veo que todas y todos vivimos estos tipos de violencia, pero por diferentes razones. O sea, a las mujeres las atacan porque los hombres piensan que son débiles, que tienen que controlarlas, que su cuerpo les pertenece o que no tienen el mismo valor que ellos. Eso es muy diferente a la violencia que se ejerce de hombres hacia hombres. Bueno, ahora que está claro, te explico en cortito lo que son los 4 tipos de violencia de género. La violencia física es la que todo mundo ubica como la más típica y también de las más graves, porque ponen directamente en peligro la vida de las mujeres. O sea, son los actos de agresión que causan daños físicos como moretones, lesiones, fracturas y hasta la muerte. Pero también tiene impactos emocionales, por ejemplo, baja autoestima de la persona violentada, el miedo o la sensación de soledad. Pero esto que mencionas de los daños emocionales es parte de la violencia psicológica o emocional, ¿no? Sí, pero están muy relacionadas. La violencia emocional son las acciones u omisiones que tratan de provocar confusión y sometimiento en quien los recibe, y van desde las mentiras y chantajes hasta los insultos y amenazas, que hacen sentir a la persona agredida que no vale nada y que está sola. También es posible que una persona que ha ejercido violencia emocional por mucho tiempo comience a ejercer otros tipos de violencia sobre su víctima, porque ya ha lastimado tanto su autoestima que es más fácil comenzar a lastimarla en el plan físico, sexual o económico. Lo que dices es terrible. Una forma de abuso lleva a otra y cada vez se hace más grave, al punto que ya es difícil detenerlo. Así es. A veces no nos damos cuenta hasta que es muy tarde. A ver, además es importante hablar de otro tipo de violencia, la sexual, la que sucede cuando se obliga a alguien a mantener relaciones sexuales sin el consentimiento o autorización de esta persona, o sea, desde la violación. Pero también el chantaje o presionar o forzar a alguien para que tenga cualquier forma de contacto o relación sexual que no desea. Sí, es verdad, pero va más allá. También es cuando tu pareja no te deja usar métodos anticonceptivos o te los controla, porque eso afecta tu salud sexual o tu decisión de embarazarte. Puede verse como daños físicos o terminar en infecciones en los genitales y contagios de infecciones de transmisión sexual o embarazos no deseados. Además, como todos los tipos de violencia, tiene impactos psicológicos como la depresión, ansiedad, sentimiento de culpa, entre otros. Eso no lo sabía, y estoy seguro que muchas mujeres y hombres no lo saben. Creo que ni el médico de la clínica de salud está enterado. Pues es que a veces no nos cuestionamos algunas prácticas que son vistas como normales en las parejas. Y espérame, te cuento de las últimas formas de violencia, la económica y la patrimonial. Estas están presentes todo el tiempo en las relaciones y ni nos damos cuenta, pero es muy grave. Fíjate que lo que se entiende por violencia económica son todas las acciones que buscan limitar o controlar los recursos económicos de otra persona para lograr que dependa y se someta al agresor. Los ejemplos son no darle dinero a la pareja para sus gastos básicos o los de la familia, o querer controlar sus gastos. Y lo que se entiende por violencia patrimonial es cuando se amenaza a la pareja con quitarle el dinero o la casa, vender objetos que son de su propiedad, destruir sus pertenencias y otras cosas de ese estilo. Tienes razón, todo eso es muy común. Yo he escuchado de señoras que no se quieren divorciar de su pareja, aunque sea violenta, porque ellos les dicen que le van a dejar solas, sin nada, sin dinero y desprotegidas. Ahora que me dices todo esto, me doy cuenta que conocer los tipos de violencia es importante. No solo por curiosidad, sino porque para evitar estas situaciones es necesario que aprendamos a reconocerlas y nombrarlas como violencia. Así es, Felipe. Muchas veces es difícil darnos cuenta que nosotras mismas o personas que queremos viven violencia de género porque en la vida cotidiana está presente. Es común ver o escuchar que ocurren estas situaciones en la comunidad. Posiblemente las vivieron nuestras madres, nosotras mismas cuando éramos chicas, y hay mucha gente que lo sigue viviendo, pero esto no significa que sea normal.
Además, todo esto afecta a nuestra salud física y mental, nuestra independencia y nuestra felicidad, y en los peores casos puede llevar a las personas a la muerte. Por eso hay que saber qué es la violencia, cómo se manifiesta y sus consecuencias. Y sobre todo, hay que comenzar a hablar de estos temas en espacios de confianza, buscar apoyo y parar la violencia antes de que avance demasiado. No quiero que te vayas a reír de mí, Cecil. Es que últimamente yo escucho por todos lados lo de la perspectiva de género y la transversalización de la perspectiva de género. Bueno, yo sé que nuestro proyecto con PPD se llama precisamente transversalización de la perspectiva de género en la península de Yucatán, pero no me queda tan claro qué es eso de la perspectiva y la transversalización. ¿Ves? Hasta parece un trabalenguas. Ay, Felipe, me lo hubieras preguntado antes. No pasa nada. Todas y todos tenemos dudas de estos temas, y pues a veces sí parecen un trabalenguas. Te lo voy a explicar de la forma más fácil. ¿Ves que a ti te gusta ver los pájaros en el monte y tienes unos binoculares para eso? Sí. ¿Qué tiene que ver eso? Pues que la perspectiva de género son unos lentes también, pero esos no te sirven para ver pájaros, sino para ver las desigualdades entre mujeres y hombres en las cosas que ya venimos diciendo. Mujeres y hombres no tenemos los mismos problemas. No tenemos las mismas oportunidades, ni los mismos roles y mandatos, y lo que la sociedad espera de cada género es diferente. Lo que llamamos perspectiva o enfoque de género es simplemente mirar al mundo teniendo en cuenta las diferencias entre géneros, en vez de ignorar estas diferencias y pensar que todos somos iguales. Deberíamos ser iguales, pero no somos iguales en la vida real. A ver, entonces la perspectiva de género no solo se centra en las mujeres, sino en las relaciones iguales o desiguales entre mujeres y hombres, ¿no? Exacto. Ayuda a entender las formas en las que nos organizamos y funcionamos como sociedad en su conjunto, mujeres y hombres, niñas y niños. Al reconocer nuestras diferencias y desigualdades, podemos comenzar a tomar acciones para buscar una sociedad más igualitaria y justa para todas y todos. Es el primer paso, pues. Hay que ver las diferencias para luego proponer acciones para alcanzar una vida más igualitaria, equitativa, armónica y feliz para todos y todas. Y que esto se extienda al ámbito del trabajo, la educación, la salud y la sexualidad, entre muchos otros. Como hombres, hemos tenido ventaja en varios de estos espacios. Ahora es necesario darle un apoyo a las mujeres que han vivido desigualdad, desventaja e injusticia toda su vida, para que logren alcanzar una mayor equidad con los varones. ¿Ves que no es tan difícil? Bueno, ya me dijiste que ver el mundo con perspectiva de género es el primer paso, ¿no? Ya que te pones tus lentes con perspectiva de género, es difícil quitártelos, ¿eh? Pues digamos que el segundo paso es eso de la transversalización. Podemos decir que la transversalidad de la perspectiva de género es incorporar esta visión de las desigualdades entre hombres y mujeres de forma constante a todos los espacios de la vida, desde el nivel personal hasta el familiar, social, laboral y del Estado y sus programas y políticas. Así es, no sirve de mucho aplicar la igualdad de género solo en un espacio, como puede ser la familia, si no lo llevamos a la vida de toda la sociedad. Porque si el problema de la desigualdad de género es una cadena, así también tienen que ser las acciones que nos planteamos para buscar mayor equidad. Por ejemplo, la transversalidad implica que mujeres y hombres participen de forma pareja en el trabajo de cuidado de la familia, pero también en el trabajo productivo y comunitario, que sus salarios sean iguales cuando tienen las mismas responsabilidades, pero igual que puedan opinar y tomar decisiones para toda la comunidad, que las políticas y los programas de gobierno tomen en cuenta sus voces, sus necesidades, problemas y capacidades diversas. Esto puede sonar muy bonito y muy sencillo, pero por lo poco o mucho que sé y he visto, es que se necesita de la voluntad y el trabajo en equipo de mujeres y hombres en la vida cotidiana y en todos sus espacios de acción. Esta es la intención de este proyecto. Imagina qué pasaría si todos cooperamos para lograr mayor equidad entre hombres y mujeres en los espacios en donde nos desarrollamos. ¿Cómo crees que sería el mundo?